Niños y niñas, buenas tardes. Como siempre espero que estén bien, guardaditos en sus casas. Estudiando, viendo la vida diferente. Y yo creo que después de ya tanto tiempo estar en el encierro, comienzas a agarrar un cierto aprecio, ¿no? Fíjense que este tema es uno de los temas que más me apasionan. Es uno de los temas que más me interesan. Es uno de los temas que más revuelo causa en mí. ¿Por qué? Porque no sé si me gusta, me disgusta o me da miedo, ¿no? Y cuando algo así me pasa, me apasiona. Porque no sé qué sentir con esto, ¿no? El día de hoy vamos a ver la revolución. Me hubiera encantado tenerlos presentes para platicar acerca de este suceso histórico que marcó completamente nuestra historia de México. No sé si la marcó completamente o la digamos regularizó. No sé, de verdad no sé qué fue lo que ocurrió. Quiero comenzar con este tema diciéndoles que lo que vamos a ver, chicos, es como si fuera una novela. Una novela absurda, una novela tonta, una novela llena de traiciones, una novela llena de lo más ruin, lo más bajo que pueda tener una sociedad. Una novela donde no existía un objetivo bien centralizado por ninguno de los que intervinieron en este movimiento social. Y así como son las novelas que ven sus mamás, así es la Revolución Mexicana. Y vamos a entrar totalmente en detalle hablando de este señor que igual marcó a México, señor Don Porfirio Díaz. Y como ya lo habíamos hablado, Don Porfirio Díaz tenía cosas buenas, tenía cosas malas y tenía cosas horribles, ¿no? Ya habíamos platicado que tenía avances sociales, económicos, culturales, pero las cosas malas era un desequilibrio total social en México. Y lo más horrible era de que cualquier persona que se ponía en contra de él, mátalos en caliente, ¿no? Un antecedente histórico que tenemos para esta Revolución Mexicana es la huelga de Cananea y Río Blanco. Esta puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los antecedentes directos? Pues la huelga de Cananea y Río Blanco. ¿Qué demonios es la revolución? La revolución no es nada más que derrocar al porfiriato. Es toda esa sociedad que ya está harta de este personaje, que ya está harta de un desequilibrio social, de una represión de las muertes, de tantas muertes, de que las huelgas las repriman. Ya están hasta el copete de este señor. Y una revolución es derrocar a este señor para siempre. Pero la verdad, chicos, todo lo que pasa en este suceso es una divina comedia y una divina tragedia y una divina cosa muy extraña, ¿no? Bueno, no quiero hacerlos bola, les quiero incluso contar esta clase como si fuera hasta una especie de chisme, en el cual no les ha pasado que luego llega alguien y les empieza a contar un chisme inmenso y tú cada rato vas diciendo no manches, y otra vez no manches, y neta otra vez no manches. Pues esto va a pasar en este tema y les digo, me apasiona mucho porque tiene muchas cosas muy interesantes, muy de terror, muy padres, muy frías, de todo hay, ¿no? Y comienza con que este señor, en alguna entrevista que hizo para algún periódico extranjero, dice que está dispuesto a dejar el poder después de 30 años. Está dispuesto a que alguien más ocupe la silla presidencial, porque según él ya México estaba listo para cambiar de presidente, ¿sí? Con este antecedente existe un primer acto. Y quiero dividirlo así porque
quiero que se les facilite mucho porque es muchísima información y no quiero que se me hagan bolas y que entendamos los primeros actos, el primer acto, segundo, tercero y sí, creo que hay un cuarto. Vamos a ver. Ese primer acto es sin Porfirio en el mapa, es decir, vamos a deshacernos del Porfis, ¿sí? Pero ¿qué creen? En esa entrevista Porfirio Díaz dice que ya está dispuesto a dejar la presidencia y que ya no se va a reelegir y que adelante, quien venga, ¿no? Pero ¿qué creen? Son las elecciones y Porfirio Díaz vuelve a truquear los resultados. Entonces mintió. Pero para este entonces ya existía nuestro primer revolucionario del mundo, que se llama Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es ese personaje que comienza la Revolución Mexicana, que dice: yo me voy a postular para, y ahora que Porfirio dice que está dispuesto a soltar la presidencia, pues yo alzo la mano para postularme, ¿no? Porfirio Díaz se da cuenta que Francisco I. Madero está teniendo bastante auge y lo reprime y lo encarcela. Por si fuera poco y sin que parezca broma, lo meten a la cárcel en San Luis Potosí. Entonces, con esto comienza la Revolución Mexicana, con un Francisco I. Madero reprimido, llevado a la cárcel en San Luis Potosí. Dentro de la cárcel realiza un plan. En esta historia hay muchos planes y neta no quiero hacerlos bolas. Muchos planes. El primero de ellos y el más importante, me atrevo a decir, es el plan de San Luis. ¿Por qué? Porque en este plan de San Luis es el primer golpe directo a Porfirio Díaz. En ese plan de San Luis, Francisco I. Madero convoca a que todos se pongan en contra de Porfirio Díaz, a que él está seguro en que ganó la presidencia, pero Porfirio Díaz truqueó los resultados, como si esas cosas no pasaran en México. Fíjense desde cuándo están pasando esas cosas en México. Y se reconocía a él como presidente, ¿sí? Y desconocía obviamente a Porfirio Díaz como presidente. Señala el 20 de noviembre como el inicio de la Revolución Mexicana. Es decir, vamos a revolucionar, vamos a ponernos en contra de Porfirio Díaz, de todas las injusticias y de todas las cosas manchadas que hace Porfirio Díaz. Su lema: sufragio efectivo, no reelección. Sufragiar a alguien que realiza un sufragio es el voto, ¿sí? Entonces sí, se hacían votaciones, pero oh sorpresa, siempre ganaba Porfirio Díaz, ¿no? Entonces eso se refiere: voto efectivo, no reelección. Era lo que gritaba Francisco I. Madero. Francisco I. Madero se logra fugar de ¿cómo se llama? De la cárcel y se regresa a la ciudad, donde ya se está enterando de que mucha gente se está poniendo en contra de Porfirio Díaz por su plan de San Luis, ¿no? Le pongo la peor frase. ¿Por qué? Porque el primero que dijo esta frase fue Porfirio Díaz. Sufragio efectivo, no reelección. Y pues Porfirio Díaz ya supimos cuántas veces se reeligió en toda su vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega Madero y sí, logra derrocar a Porfirio Díaz. De alguna manera el levantamiento se hace más grande que Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya no puede contenerlo más, 33 años, y lo exilian de México. Pero Madero tenía muchos defectos en cuestión de confianza. Confiaba en personas que no tenía que confiar. Y Madero llega a la presidencia, sí, lo logra. Pero uno de los problemas principales son estos cuatro. Primero, que queda con el equipo de Porfirio Díaz. O sea, ¿a quién se le ocurre que después de que toda esa gente peleó en tu contra, ahora tú vas a decidir quedarte con ese equipo? Bueno, pues él lo hace.
empieza a confiar en personas que estaban en su contra y comienzan a tener levantamientos. ¿Por qué? Pues porque mucha gente estaba inconforme. Algo que quiero que quede bien claro es que Madero no era un campesino, Madero no era un minero, Madero no era alguien que vivía en la pobreza como para sentir ese recelo de la inequidad que existía en el país, ¿no? Madero pues era medio burguesito, tenía dinero, pero pues sí tenía ganas de cambiar el país, ¿no? Y otro de los errores más fatales que hace es que pone a un señor llamado Victoriano Huerta como su general al mando. Esos levantamientos son base fundamental para llegar al segundo acto, que es Madero en la presidencia, pero Madero tiene enemigos. Fíjense nada más, y apenas vamos comenzando. Y ocurren estos 3 golpes a Madero: el plan de Ayala, el plan de la empacadora y la decena trágica. Es donde nos vamos a encontrar a nuestro primer bigotón de la revolución. Y algo que tiene bien padre nuestra historia de México es que los personajes son emblemáticos, es que tienen unas características únicas que los hace únicos sobre cualquier otro personaje, ¿no? Y el plan de Ayala es en nombre de señor Emiliano Zapata. Emiliano Zapata no creía en Madero. Emiliano Zapata decía: ¿el que va a saber de las necesidades que tenemos nosotros los campesinos? Él era un campesino y Zapata siempre luchó a favor de las tierras de los campesinos, ¿no? El plan de la empacadora también era un revolucionario importante, el señor Pascual de Orozco, que también no creía mucho en lo que estaba haciendo Francisco y Madero. Y la decena trágica es a cargo de unos sobrinos de Porfirio Díaz que se levantan en su contra armada y empiezan a atacar directamente el lugar donde se encontraba Francisco Madero. Esa escena trágica se le llama así pues porque hubo bastantes muertos, ¿no? De entre todos los que estaban en contra de Madero y el mismo ejército de México aplacándolos. Esa escena trágica, en esa escena trágica manda a Victoriano Huerta a que se haga cargo de que no pasen todas estas personas que estaban en su contra y querían matarlo. Pero ¡oh sorpresa! Como les digo, Victoriano Huerta es nombrado comandante de las tropas de Madero. Y ese puede ser su más horrible error: la traición, hermano. Victoriano Huerta se hace presidente por golpe de estado. Si bien Madero le entrega la comandancia de sus tropas, Victoriano Huerta ya estaba planeando en derrocarlo. Y sí, hace un golpe de estado, se pone de acuerdo con los sobrinos de Porfirio Díaz, contra los que iba a pelear, y le voltea bandera gacho a Madero. Lo encarcelan, ni siquiera llega a la cárcel cuando le meten un balazo en la cabeza. Y ahí se acaba Madero. Y comienza la primera traición, hermano. Victoriano Huerta se hace presidente. Y Victoriano Huerta tenía un chorro de cosas bien horribles en su ser. Para empezar, era una persona muy fea. ¿No? Muy fea. Y hay unas imágenes de Victoriano Huerta que neta no tienen idea de qué tan mala persona se ve, ¿no? Tercer acto: todos contra Huerta. ¿Quiénes son todos? Aquí es donde aparecen más personajes. Más y más personajes. Victoriano Huerta llega al poder. Déspota, absolutista y asesino. Todo el poder es mío. Yo soy el mejor. Y quien no esté de acuerdo, me los mandas matar en este momento. Así como matamos a Madero siendo presidente, ¿no? Fíjense qué tiempos tan complicados, donde era fácil matar
¿no? La novela comienza a tener sentido. Ok, pues llegó buena onda, llegó y lo mató, ¿no? Y de repente existía un gobernador llamado Venustiano Carranza, que es barbón que parece Santa Claus. Y él era gobernador de Coahuila y fue el primero en decir, este tipo está loco, vamos a hacer otro plan, que es el plan de Guadalupe, donde desconoce a Huerta como presidente e incita a todos a pelear en su contra. ¿Quiénes demonios son todos? Ténganlo presente porque es el primero que se pone en contra de que se puso primero en contra de Madero y lo traicionó. No, todo es un triángulo, ¿no? Mi general Pancho, a mí, ya me acuerdo cuando iba en la preparatoria, me apasionaba hablar de Pancho Villa, ¿no? Es un personaje emblemático durante la Revolución Mexicana. Pancho Villa, él sí es de los de abajo. Quiero que entiendan algo muy, muy claro. Existen dos tipos de revolucionarios. Ellos, los que son campesinos, como Pancho Villa y como Emiliano Zapata, y ellos, que son los revolucionarios de cuello blanco, ¿no? Que son hasta cierto punto más preparados intelectualmente, ¿no? Y que sí buscan un cambio, pero estos buscan un cambio porque lo han vivido, ¿no? Venustiano Carranza, si bien algunas cosas las sufrió, pero pues no tanto como el señor era gobernador de Coahuila, ¿no? Entonces imagínense, pues no la sufría tanto como mi general Pancho. Su lucha se basaba en el norte, buscaba los derechos de los obreros y pues era un militar legendario, tanto que hay leyendas que dicen que Pancho Villa iba con los gringos, llegaba, los mapeaba, les robaba y se regresaba a México, ¿no? Así de macho era. El señor comenzó a pelear desde que Madero se levantó, ¿no? Pancho Villa creía mucho en Madero, al contrario de Emiliano Zapata, que incluso le declaró la guerra con el plan de Ayala, ¿no? Él sí estaba muy a favor de Madero. Y en ese tiempo, pues, Venustiano Carranza era del norte, Coahuila, y como les digo, él era general de la División del Norte. Entonces, pues, era aliado de Carranza. Él era aliado de Santa Claus. Sí queda claro. Él es el malo, el más horrible de Entonces, mi general Pancho Villa era un personaje porque, pues sí, era un asesino, era un revolucionario, era un visionario y era un libertador. Buscaba la libertad de todos y de verdad hay unas películas muy, muy interesantes de él. Me gustaría que las vieran. Después platicamos de eso. Estaba involucrado y estaba a favor de la revolución de los de abajo. Como les digo, este señor buscaba un cambio para los de abajo. Tenemos otro personaje de los de abajo, el que hizo el plan de Ayala, el que estaba en contra de Madero, ¿no? Que no le creía. Madero, el caudillo del sur. Si bien Pancho peleaba en el norte, pues este señor me peleaba en el sur. ¿Qué lo quería? Tierra y libertad. Campesino, sí, era un campesino que había tenido pues dificultades para sobrevivir. Entonces pues buscaba eso, tierra y libertad, ¿no? Era un personaje y sigue siendo un personaje mítico y legendario, ¿no? Por ser libertador, es el personaje de todas las revoluciones, el zapatismo, ¿no? Se han escuchado mucho de eso, de Zapata, y está a favor de los campesinos. Es el señor que lucha por los de abajo, siendo él uno de los de abajo. Esos dos personajes son fundamentales, Villa y Zapata. Yo sé que lo han escuchado mucho. Y aquí es donde entra el paro. Como siempre, algo pasa con México que recibimos un milagro del cielo. Y como Estados Unidos desde ese entonces tenía
pues algunos interesitos aquí en México. No confía mucho en el horrible de Huerta y lo considera incluso peligroso, ¿no? Lo que hace es invadir a México. Como apoya a la revolución, no quería adueñarse de México, ¿no? Porque ya veía que había gente de pantalones que sí se rifaba un tiro, como Pancho y Zapata, y entonces invade México, pero para derrocar a Huerta. ¿Y qué creen? Que sí logra derrocar a Huerta, pero lo logran derrocar gracias a todas las batallas que se estaban dando aquí en México. Ya no sabía por dónde cuidarse Huerta, y en ese entonces Venustiano Carranza era líder de Pancho Villa, el de cuello blanco, pues era líder del caudillo del norte, ¿no? Pero en una de esas Pancho Villa desobedece a Venustiano Carranza, ataca a Huerta para deshacerse de él totalmente, y sí, se deshace de él totalmente, pero en ese momento Venustiano Carranza se hace su enemigo. Y aquí es otra traición, maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser amigos, no? Cuarto acto. Venustiano es presidente por la fuerza. ¿Qué demonios pasa con el Santa Claus? Pues aprovecha que Victoriano Huerta ya no está en el poder y entonces dice: hey, pues yo quiero ser presidente, ¿no? Yo alzo la mano. Y no lo escogen en un principio a él, pero después hace un golpe de estado, es decir, toma el poder por la fuerza y dice: pues yo tanto he luchado por esto, pues ¿cómo no me voy a ser presidente? Y se hace presidente. Y aquí es donde comienza el rollo más horrible, porque ya no saben cuál es el propósito, ya solamente pelean por pelear, y cada uno tiene su ideología de revolución, y otros tienen su idea de revolución, y cada quien busca sus propios méritos y sus propios privilegios, y se hace un desastre, ¿no? Y se hace el Tratado de Xochimilco, que es un tratado donde Pancho Villa y Zapata se hacen amigos, y hay un convenio entre las dos imágenes revolucionarias más importantes. A esto se llama el Tratado de Xochimilco. Esta foto que están viendo aquí atrás es emblemática. Es Pancho Villa con Zapata. Pancho Villa con Zapata juntos en una foto. Si bien Pancho Villa era como más arrebatado y Zapata era un poquito más tenue, vemos a Pancho Villa sentado en la silla presidencial. Y eso ocurre cuando los dos se ponen en este tratado en contra de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza ya no sabe cómo controlarlos y comienzan a golpearlo. ¿Por qué? Porque aunque ya estaba en el poder y era revolucionario, no les importaba las cosas que estaba pidiendo ni Zapata ni Villa. Entonces esa foto es emblemática porque en una de esas batallas logran adueñarse de la silla presidencial, y en son de burla Pancho Villa se sienta en la silla presidencial. Ojo, Pancho Villa nunca quiso el poder, nunca, ni Zapata. Ellos buscaban solamente beneficios para los suyos, ¿no? Que se atendieran las cosas por las cuales estaban peleando. Eso ténganlo clarísimo. Y Pancho Villa pues siempre fue como muy cotorro, y se sentó en la silla presidencial solamente para tomarse la foto y hacer la burla, ¿no? ¿Qué ocurre? Álvaro Obregón tiene un amix, otro amix, que es un militar llamado... Venustiano Carranza tiene otro amix. Tiene un amix militar que se llama Álvaro Obregón. Este señor que no tiene un brazo. Y les digo, es bien padre. ¿Por qué? Porque la revolución y todas las cosas históricas de México tienen a personajes muy, muy emblemáticos. ¿Y qué pasa? Que fíjense, esta foto es Álvaro Obregón y Pancho Villa, ¿no? Quien los viera juntos en una foto. Pero
¿Qué pasa? Que Venustiano Carranza le dice, ¿sabes qué? Estos dos tipos se me están rebelando, échatelos, ¿no? Entonces Obregón comienza a pelear en contra de Pancho Villa. Y en una de esas batallas es donde pierde el brazo. Si se dan cuenta, pues aquí no tienen broncas, ¿no? Aquí a lo mejor todavía Villa formaba parte del equipo de Carranza, pero ya cuando le dice, ¿sabes qué? Ya échatelo porque nos puede meter en problemas. Y pues sí, estaba inconforme porque no estaban tratando las cosas que ellos querían que trataran. Tierra y libertad y cuestiones favorables para los obreros, ¿no? Pero Obregón sí se logra deshacer de toda la fuerza que tenía Villa. Hace algo muy inteligente mientras se peleaba Pancho y Villa y Obregón, el amix de Venustiano Carranza. A Venustiano Carranza se le prende el foco y dice, a ver, ya todos tranquilos, no hay que seguir peleándonos, vamos a hacer una constitución. Y esa constitución es la que hasta el momento nos sigue rigiendo, ¿no? Que es la constitución de 1917, donde habla de los derechos civiles, de la reforma agraria, del derecho por los obreros y sobre todo de la educación. Este es un antecedente bonito de un vestigio del orden. Pero ¿qué demonios pasa? Ya tenemos constitución, ya parece que todos estamos buena onda y todo, pero Venustiano Carranza seguía sin confiar mucho en Zapata, ni en Villa confiaba, la verdad. Entonces le ordena, por ahí tiene a otro amix y le dice, ¿sabes qué? Hazte amigo de Zapata para que en unos 2 años me lo mates. Y traicionan a Zapata horriblemente y lo matan muy feo. Y lo hacen pensar que va a una reunión con gente de su mismo bando. Pero pues cuando llega lo acribillan, lo emboscan y lo matan. Otra maldita traición. Lo peor de todo es que Venustiano Carranza pues no dura en el poder. Ya estaba grande y le deja el poder a alguien más que no era Álvaro Obregón. O sea, Álvaro Obregón dijo, yo perdí un brazo y ni modo que no me vas a dar el estandarte a mí. Y también le da un golpe de estado y también me lo derroca con otro plan que se llama el plan de Agua Prieta. Y es donde derroca a su amix Carranza. Todo es una bola de traición. Por eso les digo que esto es una novela. Después pasa el tiempo y Pancho vive tranquilo en su hacienda, sin broncas. Pero pues siempre se quedó con la espinita de que Pancho en una de sus batallas contra Pancho perdió el brazo. Y también me lo acribillan. Ojo, el verdadero nombre de Pancho Villa es Doroteo Arango. Obregón tiene otro amix. Ay, no, es que a veces me da tanta risa que la historia de México sea tan inverosímil, como si fuera sacada de una película de El Señor de los Anillos, ¿no? Y es traición tras traición y otra traición, y al final el ganón, fíjense quién fue el ganón, un amigo de Venustiano Carranza que ni siquiera tenía nada que ver con la revolución en un principio. Ese otro amigo era Plutarco Elías Calles, que era un amigo de Álvaro Obregón, y que en la siguiente clase vamos a saber qué demonios pasa con este señor. Hasta aquí quiero que se queden con la idea de la Revolución Mexicana, con una revolución que está marcada de traiciones, que está marcada de sucesos históricos que cuestan trabajo entender, y que es interesante saber que esto no es de hace unos años, ¿no? Esto lo venimos cargando desde hace muchísimo tiempo.
Y para eso nos sirve saber historia, para entender lo que vivimos hoy. Y la traición y el matar y la falta de moralidad y de ética no es algo que esté presente solamente en esta actualidad. Entonces hasta aquí me voy a quedar con Revolución y vamos a hablar ahora de La Nueva Jungla.